El día de hoy, en Valor Compartido Podcast, vamos a hablar de movilidad, de la nueva movilidad que parece plantear la tan mentada ya nueva normalidad con esto de la pandemia, de la situación en que nos ha traído la COVID-19. Y bueno, pues hemos invitado para platicar, para conversar sobre eso a un buen amigo. Él es Juan Pablo Ramos. Él es fundador de un medio de comunicación de los pioneros aquí en México sobre movilidad en bicicleta o movilidad en general, que es Cletofilia, y también es director consultor en movilidad de CTS. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo nos escuchas? Hola Javi, bien, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por acceder a ella, porque claro, mira, el día miércoles conocimos un poco los planes, ¿no? De aquí de la ciudad de México, pues de expandir las ciclovías como una de las medidas para el retorno al trabajo, ¿no? A las actividades diarias de la gente, etcétera, etcétera. Y bueno, durante todo este confinamiento, pues, oye, se ha visto, se ha planteado el tema de cómo se está viviendo en las ciudades, lo de salir a la calle, cómo se está moviendo la gente para hacer frente a los contagios, etcétera, etcétera. Y dije, pues hay que hablar con Juan Pablo y que nos cuente cómo ha visto, cómo ve él, qué ha traído la COVID-19 en términos de ciudad, en términos de movilidad. Pues sí, como bien dices, va a ser una nueva movilidad y de hecho desde que se redujo la cantidad de gente que se podía subir al transporte público, pues cambió, ¿no? Hay que poner mucha atención en la naturaleza de la Ciudad de México, donde la mayoría de la población, pues, vive en las periferias y trabaja en el sector de servicios y muchos de ellos no pararon, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ya ponía a las autoridades y a toda la ciudad ante un reto, sobre todo el sector transporte público, que es el modo de transporte más usado en esta ciudad. Ajá. Afortunadamente, es una ciudad donde el transporte público sigue siendo el primer lugar en la forma de moverse. Y después viene también moverse a pie, ¿no? Siempre el primer y último trayecto se hacen a pie. Y ahí, desafortunadamente, las condiciones, pues, sí son muy deplorables y fue lo que puso como en evidencia, ¿no? Una de las tantas cosas que puso en evidencia Sí. el COVID, bueno, la COVID. Entonces, sobre eso creo que se debe trabajar y hay varias propuestas precisas ante esta carencia que se tiene en las ciudades. Exacto, ¿no? Ha puesto en evidencia esas carencias, ¿no? Yo digo que la COVID ha venido a actuar como cuando jugábamos a detectives cuando éramos pequeños, me imagino que tú jugarías, uno de los primeros juegos era lo de escribir cartas en tinta invisible, ¿no? O sea, sobre el papel, entonces la COVID ha funcionado como ese reactivo hecho con limoncito, ¿no? Y tal, para que se volviera a ver, ¿no? Lo que habías escrito en tinta Sí, invisible. Entonces la COVID-19 lo que ha traído es eso, ¿no? Poner en relieve tanto cosas muy buenas como cosas no tan buenas, ¿no? Y quizá, pues eso, se han descubierto las carencias, ¿no? Que tenemos en una ciudad, como Ciudad de México, y creo que ha pasado en otras ciudades de carencias en cuanto a movilidad, ¿no? No sé, ¿qué opinión tienes? O sea, yo creo que una de las cosas que hemos descubierto es bueno, pues los que aún podemos salir a pasear, ¿no? Porque a lo mejor tenemos a nuestra perrita, ¿no? Que es mi caso, ujú, ¿sabes? sí, A mí me consta que, bueno, desde tu casa se ve una de las arterias principales de esta ciudad, que es el anillo periférico, ¿no? Y se notó, ¿no? Que, ostras, no hay coches. Híjole, casi puedo caminar por la calzada, ¿no? En determinados tramos. No me tengo que preocupar si, aunque el semáforo esté en verde, para mí, alguien no frene a tiempo, ¿no? O sea, es como curioso. sí, cambió la realidad Ujú. de la ciudad y como bien dices, la evidencia que nos deja es algo que activistas sobre muchos temas, pero en nuestro caso sobre la movilidad, hemos venido empujando y alzando la voz desde hace mucho tiempo. Y me parece que las decisiones
siempre le van pidiendo permiso a la cuestión económica Sí. para poderlas ejecutar. Y ahora fue como una pinza, ¿no? Que no le dio salida a este tema, ya no se le pudo dar la vuelta, que la movilidad está directamente relacionada con la salud de la ciudad y de las personas, ¿no? Una ciudad expandida, que es uno de los principales problemas y de las raíces del problema de la movilidad, es una ciudad muy con mucha tendencia a una enfermedad urbana, ¿no? Ujú, Sus ciudadanos viven en el transporte público durante mucho tiempo, exponiéndose a una inseguridad, que es otro ujú. de los temas que afecta a las ciudades y afecta la calidad de vida, ¿no? Tanto de las personas como en sí de la ciudad, como si fuera un organismo vivo, que lo son. Entonces, ahora que todo se detuvo, pudimos darnos cuenta cómo muchas cosas también están de sobra, ¿no? Ahora que tocas el tema del periférico, desde mi ventana puedo ver un gran tramo del periférico y los anuncios, por ejemplo, publicitarios, todos están vacíos ahorita, ¿no? Ajá. Como hay una economía que gira alrededor de los embotellamientos y del tráfico, ¿no? Y eso está bien. Mientras genere dinero, nadie lo va a cuestionar, ¿no? Que se construya otro segundo piso, que haya tráfico, y aunque uno les esté diciendo que eso genera sedentarismo, problemas de hipertensión, obesidad y todo lo que conlleva la obesidad, Comorbilidades, ¿no? Además. exactamente, les cuesta trabajo. Y tanto ha sido el costo económico, que es lo que te digo que se hizo como una pinza, que a México le dieron desde un inicio un 2% más de probabilidades de muerte porque la salud del mexicano es muy mala, ¿no? O sea, un 2% más que el resto del mundo, eso es alarmante. Y las primeras tres causas de comorbilidad es, en primer lugar, la hipertensión, luego me parece que viene la obesidad y la diabetes, ¿no? Entonces, son tres problemas que se podrían disminuir con una movilidad activa y con un cambio de paradigma de ciudad que se les ha venido diciendo a gritos, no solo a la Ciudad de México, que ya enfrenta un grave problema, sino a las ciudades que están en crecimiento. Eso a mí se me hace de lo más importante, ¿no? Siempre es el reto de la Ciudad de México y vivimos aquí en Ciudad de México, pero es pasarles el mensaje a las ciudades que todavía no llegan a este punto, ¿no? Que no se vayan por el camino equivocado de querer hacer periféricos, distribuidores viales, puentes y estos fraccionamientos muy atractivos a las afueras de la ciudad, que son el inicio de un tumor urbano. Ujú. Sí, atractivos en apariencia, ¿no? Porque luego eso, llevan muchas complicaciones ese tipo de fraccionamientos, ¿no? En cuanto a dotarlos de servicios, ¿no? Entonces, ¿no? Digo, como y Exacto. costos como el acceso al agua, el saneamiento, ¿no? La movilidad. Oye, en estos meses, ¿crees que las políticas de movilidad, en el caso de México, o el que has visto a lo mejor como experto en otros países, pudo haber sido mejor? No. Me parece que a todo el mundo lo tomó por sorpresa, ¿no? Ujú, Tanto en el sector salud como en movilidad, economía, y a todos los puso como a tomar cursos intensivos de cómo resolver el problema, ¿no? ujú. Afortunadamente hay mucha gente que llevamos tiempo en este tema y han sabido abrir oídos, ¿no? A las recomendaciones y alrededor del mundo se han visto acciones precisas y rápidas, ¿no? En América Latina, Bogotá fue de las primeras ciudades en hacerlo de las ciclovías o infraestructura instantáneas o espontáneas, que nosotros hemos querido llamarlas más bien como emergentes, porque no son temporales. O sea, no serviría de nada que solo se pusieran durante la cuarentena o el regreso escalonado y después ya volvemos a la normalidad y nos movemos todos en coche y contaminamos el aire de la misma manera. Eso sería muy absurdo, ¿no? Entonces, más bien creo que son emergentes con miras
a que ya sean permanentes estas infraestructuras, ¿no? Bueno, ahorita no son infraestructuras, son ejercicios prácticamente Ajá. de urbanismo táctico. También lo está haciendo Nueva York, París, ¿no? Que además tienen a una líder, con una alcaldesa con muchísima visión sobre la movilidad y está haciendo transformaciones muy contundentes. Y, y bueno, en México, San Pedro Garza, en Nuevo León, que es uno de los bastiones del coche, este, lo hizo y lo ejecutó ya, ¿no? Ajá. Y acaban de meter su primer sistema de bicicletas compartidas, justo en esta temporada. Y también Zapopan, en Jalisco. Ujú. Entonces, sí, me parece que va a haber cambios. Es un buen momento. Hay mucha gente ya en puestos administrativos, en la función pública, que fueron activistas en su momento o académicos y ahora ya están en los puestos de decisión y eso hace un poquito más fácil las cosas. Claro. A pesar de todo el jaloneo político que existe en la administración pública, en la que un pie le tiene que pedir permiso al otro y ver si no hay costos políticos y todo es muy lento, pero ahí es donde entra también la sociedad civil presionando para que esto sea lo más ágil posible dentro de esta realidad. Claro, y además una sociedad civil que no solamente ha presionado, sino también que ha dado señales como, digo, quiero aquí hacer un comercial para Cletofilia Podcast, ¿no? Que bueno, que está en plataformas donde también está Valor Compartido Podcast y bueno, pues luego terminando este podcast, esta entrevista, pueden buscarlo, que hay un episodio de esto dedicado a la bicicleta, digo, a la bicicleta frente a las emergencias, ¿no? Y digo, no solamente la sociedad civil ha presionado, sino también ha actuado a favor, digamos, de determinados colectivos, ¿no? Como es el caso de Recicletas, ¿no? Que se han dedicado a recibir bicicletas, ponerlas otra vez en funcionamiento y donarlas a trabajadores del sector sanitario para que se puedan mover, ¿no? A determinadas horas, ya que se ha reducido el número de, bueno, el volumen, digamos, de tránsito del transporte público e incluso, bueno, pues para viajar de una manera más segura, ¿no? Ya que están en un foco de riesgo como puede ser un centro sanitario. Sí, definitivamente la sociedad civil se ha puesto las pilas inmediatamente y el ejemplo que mencionas es de los más visibles, ¿no? Entre Bicitecas y la alcaldía de la bicicleta hicieron este proyecto de recicletas y lo armaron en un par de semanas y se Uh-huh. hizo realidad, ¿no? Ya muchas personas del sector salud están recibiendo sus bicicletas reacondicionadas y son personas que muy seguramente después de esta pandemia se queden con el uso de la bicicleta como un modo de transporte cotidiano. Y, y volviendo a la escala global, ¿no? Ayer estaba leyendo que las ventas sí se están duplicando o hasta triplicando, ¿no? En Estados Unidos ahora el problema que tienen es el suministro de piezas y de bicicletas porque la mayoría de las fábricas que los fabrican están en China y Uh-huh. detuvieron producción, Uh-huh. pero es un problema bueno, ¿no? Porque se, la gente está haciendo filas para comprar bicicletas, ¿no? Una parte porque se quieren mover en bici, la otra porque se dieron cuenta de lo importante que es tener el cuerpo sano, ¿no? Y activo. Y entonces quieren hacer ciclismo como deporte. Uh-huh. Entonces definitivamente va a haber un cambio permanente. Veamos también cómo reaccionan otros poderes de facto, ¿no? Como la industria automotriz, que tienen un negocio que rescatar, y ahí el problema que se ve más que el mero hecho de comprar un coche es que el transporte público desafortunadamente va a quedar como un foco rojo y peor visto de lo que ya estaba para un sector, ¿no? El sector sobre todo que tiene las posibilidades económicas de elegir entre lo que quiera, ¿no? Transporte público o una moto o un coche o una bici. Y la industria del automóvil empuja durísimo, ¿no? Además, tiene una capacidad de hacerlo gigantesca y el problema no es solamente que se suban al coche, sino que todo el mundo lo decida al mismo tiempo
y entonces generemos todas las externalidades que ya sabemos que tiene el uso masivo del auto. Y el otro peligro latente es el uso de la moto. Ese es aún peor, la verdad, ¿no? Son padrísimas las motos, no lo dudo, a quien le gusten las motos, los entiendo, pero como un modo de transporte cotidiano, de verdad es lo más dañino que existe para las ciudades. Apenas se publicó la actualización del reporte del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, que se hace cada 2 años, Ajá. y nuevamente en las estadísticas se ve que la motocicleta es el modo de transporte con más muertes por usuario, ¿no? Y además es como darle un motor a cada persona que iba en el transporte público o en el coche, ¿no? Porque no es que sean ni siquiera motores limpios, ¿no? Por más avanzados que sean, son a combustión y eso genera graves problemas. Ese es el temor que se tiene realmente. Ahorita hay dos opciones, ¿no? O nos volvemos muy verdes, ¿no? Y finalmente una movilidad activa en las ciudades y ya agarramos bien la onda de cómo está esto, o nos vamos a ir al extremo contrario, ¿no? Créditos y motos muy baratas y que todo el mundo se suba a la moto y comiencen los accidentes, la contaminación, saturación de hospitales. Eso sería fatal y es muy probable. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y pues seguir empujando esta agenda que está en un momento crucial para ofrecer todos los beneficios que tiene. No, sí, la verdad es que sí, se ha visto también en otros lugares la relación que ha tenido a lo mejor los efectos de esta enfermedad, ¿no? En determinados lugares con unos niveles de contaminación altos, ¿no? O sea, hablan, por ejemplo, al principio de la zona de la Lombardía en Italia, la zona de, digamos, de Madrid en España o Barcelona, ¿no? Que son grandes núcleos urbanos, ¿no? Con unos niveles de contaminación altos y se estaba buscando esa relación, porque claro, si es una enfermedad que te afecta a los pulmones, bueno, pues los pulmones los debes de tener lo más sanos posibles para poder responder, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Ya no solo al virus, sino que a las afectaciones que tiene a estos órganos. Y mira, hemos hablado de recicletas. También dábamos a conocer en nuestro portal de una compañía cervecera que estaba donando bicicletas a pequeños negocios, ¿no? O sea, buscando esa ayuda de rescatar a estos pequeños negocios, ¿no? De los negocios de la esquina, porque, bueno, pues ellos venden sus productos, ¿no? En estas tienditas, bueno, pues les están donando bicicletas para que puedan hacer el reparto, ¿no? Para que puedan competir, ¿no? Contra otros repartidores. No, la bicicleta... Siento mucho que vayamos allá a la bicicleta, pero que sí es verdad que es una cosa que, bueno, que nos llevó a que nos conociéramos tú y yo, Juan Pablo, y luego lo has comentado, la bicicleta suele ser el sustituto del transporte público, ¿no? O sea, la gente que pasa a la bicicleta suele venir de ser usuarios del transporte público. Es mínimo, ¿no? La gente que cambia el coche, el auto, ¿no? a la bicicleta. Quizá... Bueno, pues como has dicho, el transporte público es un foco rojo ahora mismo, entonces la gente que vaya en bicicleta será como opción o como alternativa a no subirse al metrobús, al metro o a los autobuses, ¿no? Y ahora mismo también están anunciando, Juan Pablo, bueno, pues la desescalada, ¿no? ¿Cómo va a ser? A pesar de que todavía estamos, y lo quiero recordar, que estamos todavía en el meollo de la epidemia. Todavía estamos, sí. No nos relajemos, que estos mensajes no nos digan que ya se puede, sino que son simplemente pues para que tengamos claridad de cuál puede ser el camino. Bueno, pues que las empresas empiecen otra vez a abrir las oficinas, ¿no? Aunque bajo unos criterios, ¿no? De distancia, etcétera, etcétera. Claro, esa distancia se va a tener que dar también en el transporte, en la forma de transporte. Oye, ¿tú qué aconsejas? O sea, las empresas pueden tomar una política activa, ¿no? De cómo se mueven sus trabajadores. Digo, en zonas como Santa Fe o Polanco, ¿no? O Barranca del Muerto, digo, por mencionar algunas de aquí de la ciudad. Sí lo pueden hacer con incentivos y eso se ha visto en otras partes también del mundo que incentivan a sus trabajadores con bonos o les dan créditos para que compren bicicleta
o hacen concursos del que más viajes en bici haga para llegar al trabajo, les dan un premio. Pero eso depende también mucho del tipo de ciudad y de conocer la movilidad de sus empleados. Me parece que lo primero que tendría que hacer una empresa que albergue muchos empleados es hacer un estudio de origen-destino, ¿no? De dónde a dónde se están moviendo y darles armar un plan, ¿no? Para esa comunidad que finalmente sería una comunidad dentro de una empresa. Y entonces ayudarle a las personas a armar su ruta, quizás acercarles que existen ya algunas opciones de movilidad intermodal, ¿no? En Ciudad de México se están construyendo estacionamientos masivos o semimasivos, precisamente para conectar la periferia con la Ciudad de México, y entonces pueden hacer el primer tramo en bicicleta y después dejarla en el estacionamiento y moverse en transporte público, y quizás un último tramo también en bicicleta. Y otro caso puede ser que si llegan en transporte público o, digamos, llegaron en coche, pero después tienen que hacer movimientos a lo largo del día por la zona de su trabajo, pudieran tener un sistema propio de bicicletas compartidas dentro de la empresa, ¿no? Hay muchas opciones que se pueden hacer para que el auto no se esté moviendo para todo, ¿no? Y ni tampoco se esté saturando el transporte público. Entonces yo creo que lo primero que podrían hacer las empresas es un estudio de cómo se están moviendo sus empleados y después generar propuestas a la medida, porque cada uno tiene sus necesidades distintas, ¿no? Desde dónde está ubicada la empresa, el sector al que se dedican, ¿no? Y de dónde está viniendo la gente que trabaja para ellos. Eso es algo que se puede hacer, es muy factible. Sí, pero por ejemplo también tenían estos del carpooling, ¿no? O sea, de vehículos compartidos. Me imagino que ahora será una idea a desechar, ¿no? Sí, ¿no? definitivamente creo que es que no se tomaba el tema de salud, porque no estaba tan delicado como ahora, ¿no? Entonces, yo creo que por el momento no es opcional. Habría que ver otras formas y hacerlas a detalle, de acuerdo a cada empresa. No, por supuesto que una apuesta por la movilidad activa sería también, digo, la respuesta del sector privado, por ejemplo, ante la pandemia. Pues lo primero fue tratar de garantizar, ¿no? En el mejor de los casos, por supuesto, porque sabemos que hay casos en los que no, pero garantizar la salud, ¿no? Y la protección, ¿no? de sus colaboradores. Y entonces, bueno, pues eso no debe de parar, ¿no? Digo, ya sé que habían planes, que hay empresas que tenían planes, ¿no? Para mejorar la salud o la condición sanitaria de sus colaboradores. Bueno, pues la movilidad activa puede ser una herramienta, ¿no? Para seguir con eso y tener a colaboradores más sanos, ¿no? Que eso también, claro, obviamente, económicamente, quien nos esté escuchando y lleve estos temas sabe que repercute en beneficio de la empresa, porque no hay bajas, ¿no? Exactamente. Sí. Lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando toca lo económico es cuando toman acción, y me parece que eso toca lo económico, ¿no? Directamente. Si tus colaboradores se enferman, pues eso repercute, ¿no? Tanto en la salud del colaborador como en la salud económica de la empresa. Exacto. Sí, no, también era extraño, digo, yo, bueno, pues sigo las noticias de mi país, de España, ¿no? Desde aquí, desde México, y al principio, por ejemplo, la gente que tenía que seguir yendo a trabajar, en los trabajos esenciales y demás, pues muchos lo hacían en bicicleta, y hasta la policía les paraba, ¿no? Diciendo, no, es que no se puede practicar deporte, porque la práctica deportiva estaba prohibida, ¿no? No es deporte. Entonces, claro, bueno, esperemos que también esto ayude un poco a que cambie el concepto de moverse en bicicleta, que por supuesto es una práctica deportiva, pero también es una manera de moverse por la ciudad. Sí, es que aplica las dos, ¿no? Mientras te estás moviendo para satisfacer una necesidad, pues básica, urbana o no urbana, ¿no? Que es moverte para tus actividades, estás dándole ejercicio al cuerpo. Oye, Juan Pablo, esto, mira, me gustaría ir concluyendo, por supuesto, ofreciéndote la posibilidad de que si quieres añadir alguna cosa más que no hayamos tocado en esta conversación, la expongas, ¿no? Pero también como conclusión me gustaría conocer cuál es el
el modelo de ciudad por el que tú apostarías después, en esta nueva normalidad, en esta nueva movilidad? Pues definitivamente una ciudad que no esté tan alejada de la naturaleza, en primer lugar. Uh-huh. Nos compramos una falsa idea de que la ciudad debe ser, por definición, gris y súper desapegada de los entornos naturales. Y eso, pues, hace entornos enfermos, ¿no? Sí. Nos lleva a sobrevivir en lugar de vivir las ciudades. Lo segundo, en cuestión de movilidad, de verdad creo que ya no hay mayor tiempo, ¿no? Ya no se puede aplazar más seguir el no impulsar una movilidad activa que no deje impactos negativos a la ciudad y a sus habitantes. Apostarle por la infraestructura para el peatón, que ha sido permanentemente olvidado, ¿no? Y es el que mayor beneficios le ocasiona a la salud y a la economía de las ciudades. Está comprobadísimo que el peatón inclusive consume más que alguien que va en coche. La bicicleta, que te da la opción de moverte distancias inclusive largas, dependiendo cómo esté el terreno de tu ciudad. Y se puede comenzar con acciones precisas y de bajo costo, ¿no? Como generar lugares para estacionamiento en los lugares públicos o en centros atractivos económicos, infraestructura para proteger al ciclista, disminuir las velocidades de los automóviles, ¿no? Corregir los reglamentos de tránsito. Son acciones que se pueden ejecutar a mediano plazo. Y creo que si continuamos expandiendo las ciudades, van a ser muchas las enfermedades de las que seamos objeto, ¿no? Porque la expansión de la ciudad genera desigualdad social, impacto ambiental, genera viajes, ¿no? Y por lo tanto contaminación. Y de verdad no hay tecnología que vaya a disminuir ese impacto, ¿no? Es una falacia, una mentira que el auto eléctrico va a disminuir los impactos ambientales, ¿no? Porque solo va a disminuir una de sus externalidades, que son las emisiones. Pero los automóviles, aunque tengan autos eléctricos o de vapor de agua, siguen emitiendo partículas, materia particulada, ¿no? Por el rodamiento, por los frenos. Hay estudios que están comprobando que cada vez que frenas emites materia particulada, que son las PM2.5, las más finitas, que las aspiras. O sea, todo ese tipo de externalidades no se van a disminuir y entre menos requiramos inclusive del transporte público, que yo digo que el transporte público ya es un medicamento para una ciudad enferma, ¿no? Cuando tienes transporte público es porque tienes que recorrer largas distancias. Uh-huh. Entonces, si ya tienes el transporte público, quiere decir que algo estuvo mal antes. Y es una medicina no tan invasiva, ¿no? Uh-huh. No la señalo como una mala medicina, pero finalmente ya es un tratamiento para algo. Un paciente. Claro. Entonces, sí, por ahí va. Hay que ver, hay que tomarse en serio que la ciudad es nuestra casa y debe ser una casa con un diseño sano, porque si no va a tener muchos costos. Uh-huh. No, y por supuesto la COVID-19 no vino sola, la enfermedad. Digo, el otro día estaba escuchando una plática con miembros con el representante de la Organización Panamericana de la Salud, que pues están tratando también de hacer evidente otras enfermedades que parecían olvidadas, como es el caso del sarampión, ¿no? Que se ha descubierto un brote aquí en la Ciudad de México. Sí. Y claro, hoy en día, pues que lo estamos viendo en todos los sentidos, hasta en el económico que comentábamos antes, ¿no? De que existe la necesidad de ir puerta a puerta. Claro, ahora ellos no pueden, deben ir casa por casa, ¿no? Para los tratamientos, ¿no? Contra este brote de sarampión, para no ocasionar que estas personas tengan que ir a un centro sanitario
¿no? Que puede ser un foco de contagio ahora con la COVID-19 o que se expanda también ese sarampión. Claro, económicamente y humanamente eso le supone un gran esfuerzo, ¿no? Digo, por poner un ejemplo de lo que has comentado, por si alguien de nuestros oyentes dice, bueno, y de esto... ¿Dónde sale, no? Y has comentado también al principio el tema de la convivencia entre la naturaleza y la ciudad. Y uno de los espacios que se cerraron a mediados de estas jornadas de sana distancia fueron los parques. Y bueno, yo sé que en CITES también trabajan mucho en favor de la generación de espacios públicos. Híjole, no sé, si quieres añadir alguna cosa más de cómo tiene que ser ese espacio ese espacio público en la nueva normalidad. Son importantísimos porque el espacio, la calle, no solamente es para transportarse y no solamente es para producir, ¿no? Uh-huh. Necesitamos momentos de esparcimiento, de relajación y de ejercitamiento, ¿no? Uh-huh. Físico y también mental, hay que decirlo. De hecho, ayer Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, decía que por eso iban a comenzar a abrir poco a poco los parques, porque es una cuestión de salud mental. Qué bueno que lo señaló. Menos mal. Porque ahora, más allá de que los abran, pues que generen más, ¿no? Y que se invierta mucho más en ese asunto, porque la gente no solo necesitamos movernos al trabajo y regresar y ser productivos al movernos, también podemos salir a no hacer nada y caminar para no hacer nada. Claro. Y los parques, de verdad, son súper necesarios y nos dimos cuenta en estas fechas, ¿no? Uh-huh. Ir al parque a respirar un poquito más de oxígeno limpio, fresco, escuchar la naturaleza, ahora que se escuchan mucho más los pájaros, es increíble cómo hemos pasado tanto tiempo sin escucharlos porque escuchamos carros. Es triste. De hecho, yo no quiero que se termine esto, ¿no? De que se escuchen más pájaros que carros. Sí. Y definitivamente una ciudad sin espacios públicos, híjole, va a mantener muy, muy enferma a su gente, ¿no? Ajá. Es súper necesario darnos esas pausas y no pensar que la única forma de recrearse es irse a encerrar a otro lado, como un centro comercial, o estos nuevos edificios que te ofrecen todo allá adentro, ¿no? Uh-huh. Gimnasio, cancha de tenis y hasta cine, para que nunca salgas. Eso es enfermizo. Imagínense la gente que se está comprando un departamento en Torre Mítica, por ejemplo, que te ofrecen que ya no salgas de ahí. Ajá. Después de esta cuarentena, ¿reflexionarán? O sea, es como, ¿realmente sí extrañas salir a la calle o nunca has salido? ¿O tu meta es encerrarte por siempre en una comodidad? Ajá. ¿No? Ojalá y se reflexione sobre eso e impulse más la gente esta necesidad de tener espacios públicos, de Ajá. cuidar el espacio público, que es el valor más grande de una ciudad. Ajá. Sí, no, y bueno, ahora que has comentado lo de los pájaros, yo el otro día paseando con mi esposa aquí en la colonia, digo, también tenemos cerca un espacio verde muy, muy importante aquí en la ciudad, bueno, nos sobrevoló una rapaz que yo no había visto rapaces aquí en la ciudad, ¿no? Luego vi que sí, que son comunes, pero igual nunca la había escuchado, ¿sabes? Porque claro, obviamente su graznido, pues claro, nos sorprendió, ¿no? Y ahí estaba arriba sobrevolando aquí la colonia, ¿no? No, es cierto, ¿no? El tema del esparcimiento. Y ahora que dijeron que a partir del 1 de junio creo que ya abrían los parques aquí en la Ciudad de México con un 30% de capacidad, ya me explicarán cómo se mide la capacidad de, por ejemplo, del bosque de Chapultepec o no sé cómo lo van a hacer. El parque ecológico de Xochimilco, no sé cómo se va a hacer eso, pero bueno, entiendo que a lo mejor lo que quieren hacer es un poco prever que sí, los citadinos van a salir como locos a llenar los parques, ¿no? A pasear por el parque. Entonces, para poder controlar esa situación, ojalá se produzca ese, siempre respetando, por supuesto, la sana distancia, que tampoco quiero poner en peligro a nadie, pero ojalá se cumpla eso, ¿no? Y que la gente quiera como loca, pues eso, poder Exacto, volver a pisar el parque. Sí. Oye, pues Juan Pablo, con esto la verdad es que creo que queda una buenísima conversación sobre temas de movilidad. Ojalá que la gente que nos escuche, bueno, pues quiera tomar decisiones
¿no? Con conocimiento, ¿no? de esta situación y de lo que el panorama, ¿no? Las evidencias que nos ha dejado en temas de movilidad la COVID-19. Te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias a ti, Javi. Va, y pues, nada, recordar en comunicación. Sí, recordarle a la gente que, bueno, pues si quieren conocer más sobre movilidad urbana, busquen tanto Cletofilia Podcast, saliendo de este podcast, que busquen la página web de Cletofilia y también la de CTS, ¿cierto? Recuérdanos las páginas web de Cletofilia y CTS. De CTS es cts.global. Así es la página, y ahí pueden encontrar información de todo lo que hacemos desde la consultora, y también en redes sociales como CTS Global, y Cletofilia en todas las redes sociales como Cletofilia, y cletofilia.com. Y como bien dices, iniciamos en esta cuarentena el podcast, y bueno, ahí estamos intentando ser lo más constantes posibles. Poquito a poco, sí, los comienzos son difíciles, pero yo los he escuchado, los 4, con 4 episodios, si no recuerdo mal, entonces... Está a punto de salir el 5º. Bueno, perfecto. Bueno, pues les recomiendo mucho, porque la verdad es que sí que arroja una perspectiva sobre el mundo, en este caso de la bicicleta, ¿sabes? Muy, 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 muy interesante. Desde el primer viaje entre comillas en bicicleta, que les recomiendo mucho, hasta el trabajo que hizo, bueno, pues sí, que ha supuesto la bicicleta en emergencias como por ejemplo los terremotos de 2017 u otras emergencias a nivel mundial. Pues nada, un abrazo enorme y esperamos vernos pronto. Gracias. Para que no te pierdas ninguna de las entrevistas que te ofrecemos diariamente, suscríbete a nuestro canal en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spreaker, entre otros. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Valor Compartido, para que no se te escape ninguno. Todos los viernes te enviaremos también el resumen de todos los episodios a tu cuenta de correo electrónico. No te olvides que tienes que suscribirte en nuestra página web www.valor-compartido.com. Un saludo y hasta mañana. Vamos a contarlo juntos.